Muchísimas gracias. Bueno, qué es lo que estamos haciendo nosotros? El trabajo que les voy a compartir ahora se refiere a tema de explicabilidad. Particularmente, aquí se trabaja sobre algoritmos bioinspirados. Sin embargo, hemos trabajado con análisis topológico de datos igual en las áreas de medicina e intentando explicar cuáles, por qué se toman esas decisiones, ¿no? Hay un tema ahora, hace un momento, en una de las láminas del doctor Igor decía, todo el mundo se está subiendo a este tren por la facilidad que nos da tener los algoritmos ya disponibles y la capacidad que tienen, ¿no? Dado algo que aprendieron, modificar los pesos de los modelos y moverse hacia otros espacios de conocimiento, ¿no? Aquí hablando específicamente de redes neuronales. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo en torno a entender por qué esta clase de algoritmos nos están contestando de tal forma, ¿no? Aquí el tema es hablar de confianza en el algoritmo. ¿Cómo sabemos que ese 95% es muy bueno, está funcionando súper bien, dado que con lo que estamos generando modelos es a través de datos, ¿no? Diferente a como se trabajaba antes, a hoy buena parte pues de los modelos con los que estamos trabajando nos dan información a través de los datos que le damos. Entonces, todo está sujeto a las características de los datos, ¿no? Hablando a grosso modo, obvio es que hay sus excepciones, pero en la mayor parte del trabajo que se está haciendo de utilizar los algoritmos que están ahí, ¿no? Ya hechos, yo proveo datos. De hecho, ahora mismo el doctor Barahona les decía, bueno, solo tenemos tantos datos y por eso me puede decir de manera correcta este porcentaje, ¿no? Hay una modificación ahí. Entonces, hay una tendencia ahora, bueno, ¿qué tanta confianza yo puedo tener en esos algoritmos? Y también surge otro concepto que es integridad. Entonces, ok, hay un algoritmo ahí que tiene cierto nivel de confianza. ¿Cómo yo, como humano, percibo esa confianza? ¿Verdad? Y cómo el algoritmo me demuestra que esa confianza que tengo en él, está sustentada en datos, ¿no? La aproximación que estamos haciendo nosotros ahora es, soportamos los resultados a través de análisis estadístico, ¿no? Hay otros mecanismos, sin embargo, nosotros, el equipo de trabajo está moviéndose en ese sentido. Ahora, hablamos de una explicación, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Estamos explicando un proceso. Y hablamos de una explicación como un acto de comunicación, ¿no? Aquí la intención es poder decir el cómo y el por qué se están dando ciertas respuestas. Tenemos diferentes niveles, ¿no?, en los cuales nosotros podríamos hablar del comportamiento de un algoritmo. Y hablamos de un nivel donde decimos, puedo interpretar esto, ¿verdad? Y sabemos, ¿no?, por qué tenemos una salida dado cierta entrada, ¿verdad? El punto donde nosotros ahora estamos trabajando dice, es el nivel explicable. Es posible explicar cómo es que las entradas son dirigidas a las salidas. Y esa es la cuestión que estamos resolviendo hasta ahora. Porque los algoritmos con los que trabajamos no lo permiten plenamente. O sea, un algoritmo metaheurístico no es más que una búsqueda en todo un espacio de soluciones. Y entender cómo se da esa búsqueda a través de los mecanismos que tienen estos algoritmos resulta de gran apoyo, ¿no?, para saber por qué nos da eso. En un esquema natural, ¿no?, de un entrenamiento, tenemos una primera etapa donde estamos hablando del preprocesamiento. Tenemos un dataset, tenemos
el proceso de limpieza de datos, luego está el proceso de, a través de los datos que tenemos, de las características que tenemos, cómo podemos generar nuevas características. Y hasta ahí todo es totalmente entendible mientras lo hagamos de manera manual. Explicamos a detalle todo, filtramos toda esta información. Sin embargo, cuando inicia el proceso donde el modelo empieza a ajustar sus pesos, se empiezan a ajustar los pesos del modelo y el algoritmo hace esta tarea, empieza a tornarse un poco oscuro. Hay algoritmos muy adecuados para explicar cosas como son los árboles de decisión, ¿no? O sea, esa clase de algoritmos nos permiten visualizar, como lo que estaba ahorita mostrándonos el colega hace un momento en la presentación de las imágenes. Tenemos un árbol, podemos ver claramente cómo se mueven los datos a través de toda esta estructura, pero hay ciertos algoritmos que no nos dejan ver eso, ¿no? Y que queda mucha de esa información oculta. Y es en este punto donde la propuesta para explicabilidad es incrementar un proceso ahí, donde diga, ¿por qué está pasando eso? ¿no? Eso es el punto donde estamos trabajando. Y entonces hablamos de explicabilidad en inteligencia artificial y cuáles son sus objetivos más importantes. Aquí el punto es producir modelos, sí, como los que estamos trabajando ahora, con alta precisión. Eso es lo que buscamos. Sin embargo, le agregamos una nueva característica, que el humano pueda entender por qué, u otra máquina, como lo hacemos ahorita en el Internet de las Cosas, donde tenemos elementos conectados y que de alguna manera esos elementos deben de decidir, elementos hablo humano u otra máquina, donde estos elementos deben de decidir qué hacer con esa información o qué partes sí tomo y qué partes no tomo. Esa es una de los primeros objetivos que tenemos. La siguiente es facilitar esa comunicación simétrica. El algoritmo nos da una respuesta y yo le puedo preguntar al algoritmo por qué. Y obtengo una respuesta de su comportamiento, ¿no? Eso es algo que también buscamos, porque no es, hablábamos pues de la democratización de la IA, pero la democratización yo la pongo entre comillas, porque estamos hablando de personas expertas que entienden por qué dio eso. Pero ¿qué pasa? La inteligencia artificial, como también lo mencionaban, está ahorita en todos los lugares. ¿Y cómo comprendo por qué mi refrigerador funciona como tal? ¿Por qué esa máquina que mandé a cultivar está ahora teniendo ese comportamiento? Esa clase de detalles son las que se vuelven relevantes acá a contestar, y es ahí donde hablamos de comunicación simétrica. Y entonces, el último punto es permitir a los seres humanos entender, confiar y efectivamente manejar, ¿no? Toda la constelación de dispositivos que están ahorita conectándose y de cómo los seres humanos interactuamos ya de manera natural. En algunas áreas hablamos de que ellos en 5 años, por ejemplo, en el área de finanzas, van a preferir que un bot maneje toda la cuestión de finanzas a que lo haga un ser humano. Pero no debemos de olvidar que ese bot finalmente, ¿verdad?, de manera inicial lo entrenó, ¿verdad?, y lo diseñó un ser humano, y que de alguna manera los sesgos permanecen en tanto no evolucione pues esto más en el tiempo. Esos son los principales objetivos. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Lo que les estoy compartiendo aquí es un algoritmo, son un conjunto de algoritmos de optimización. Estamos explicando cómo es que se mueven. Esto es un trabajo ya aceptado en el Computer Magazine, se va a publicar en febrero. Y lo que estamos haciendo es utilizando como base algunas métricas de los algoritmos, más lo que es la metodología de Taguchi para el diseño experimental, y con ello poder explicar qué es lo que están haciendo. El problema donde lo estamos haciendo es prendido y apagado de estaciones
y el movimiento que hacemos para que un usuario esté conectado a una estación o a otra, dependiendo lo que convenga. Eso es lo que estamos trabajando en este paper. Un algoritmo de este tipo, por ejemplo, un algoritmo genético o un algoritmo donde se maneja con poblaciones. Tenemos una población inicial. Esta población le permitimos que nos genere un dato a través de una función de fitness. Evaluamos cómo se dan estos resultados y finalmente seleccionamos las mejores soluciones y seguimos explorando con ello el espacio de soluciones. Las soluciones malas las quitamos, ¿no? Y solo continuamos con las mejores. Bueno, procuramos seleccionar en su mayor parte las mejores, aunque en algunas ocasiones se dejan algunas de estas malas para procurar seguir manteniendo diversidad. ¿Cómo era la estructura que nosotros teníamos? Aquí teníamos un algoritmo que era el máster, y a través de colaboraban un conjunto de 5 algoritmos. Aquí era un BPCO binario, pero que traía un generador de números caótico. Teníamos otro algoritmo que era un genético. Hay uno que es generacional y el otro es estacionario. Y tenemos otro algoritmo que se basa en lo que son el comportamiento de las abejas, el DIS-ABC, ¿no? Todos ellos en algún momento estaban ejecutando, buscando soluciones, ¿no? Buscando las mejores soluciones. Cuando encontraban una muy buena, la enviaban al máster. El máster recibía todas las soluciones y decía, bueno, esta es la mejor, ahí va. ¿Cuál es la intención de compartir? Era de que las poblaciones empezaran a tener un sesgo a lo que era la mejor solución. Y entonces se movían de un espacio, imaginémonos las parvadas de aves, cómo se mueven, hasta buscar los espacios donde hay mayor comida y toda la parvada se mueve hacia ahí. Aquí lo que estábamos moviendo eran algoritmos, ¿verdad? Y todos ellos se iban a esas regiones mucho más prometedoras. No era un cambio drástico, era un cambio paulatino, ya que solamente estábamos moviendo una solución y esa solución se mezclaba con todas las demás. Pero la cuestión aquí seguía siendo, bueno, ok, tengo un conjunto de soluciones candidatas, ¿no? Cada algoritmo tenía su conjunto de soluciones candidatas. Nosotros la representábamos con unos y ceros porque era una manera adecuada de representar el conocimiento, porque era prendido o apagado, ¿no? De eso se trataba. Y entonces el algoritmo nos regresaba una solución buena. Ahora la cuestión aquí era, ¿y por qué es buena esa solución? ¿Por qué me dices que es muy bueno que yo apague aquella antena, que bien puede ser aplicada a cualquier otra cosa? Actualmente estamos trabajando con cuestiones similares asociado al problema de inundación que hubo aquí en Tula para la activación y desactivación de drones para generar comunicación. Igual podríamos pensar en cualquier otro problema. Pero aquí, en el caso particular, bueno, ya le regresó una solución buena. ¿Por qué me dices que es buena? Para nosotros evaluar por qué era buena, empezamos a considerar los mecanismos inmersos en cada uno de estos algoritmos. Aquí nos ayudamos de la literatura, empezamos a ver qué significaba un proceso de mutación en un algoritmo de estos, qué significaba un crossover, qué significaba todos esos elementos, y los empezamos a agregar a nuestra base de datos de conocimiento. Y luego empezamos a hablar de temas de diversidad. Bueno, ¿qué tan diversas eran las soluciones ahí? ¿Cuál era el número de veces que se llamaba una función que evaluaba o que penalizaba si esta era buena o mala? ¿Verdad? Y bueno, así fuimos retomando información de los algoritmos para que con esto nosotros poder justificar por qué era una buena solución. Y entonces vemos, pensemos crossover, hablamos de un elemento que le permite al algoritmo explotar más un espacio de soluciones. Es como que, ok, aquí encontraron un montón de alimento, ahí se quedan por un tiempo todas las aves y están comiendo.
se acaba, ¿sabes qué? O se está empezando a acabar, ya empieza a ser insuficiente el alimento, nos empezamos a mover y hablamos de un procedimiento de mutación. Cada uno de esos algoritmos de los que les hablé tienen sus procesos de explotación y exploración, que pueden ser mayores o menores dependiendo de una probabilidad que nosotros definamos. Y luego hablamos de selección, que también para este caso estamos hablando de algoritmos genéticos, pueden hacer que la explotación se dé mucho más rápido y por ende la convergencia del algoritmo sea mucho más amplia. Bueno, esto nos llevó a entender de otra manera los resultados que teníamos. Típicamente nosotros veríamos un resultado como este, en el cual nos muestra cómo es que funciona todo el sistema de algoritmos trabajando en conjunto. Cuando hablamos del master-slave, vemos ahí su gráfica, cómo es que conforme la cantidad de usuarios, que es la parte de las X, se empieza a incrementar, la cantidad de estaciones se empiezan a ser activadas. Ese es para el primer caso. Y también notamos que un BPCO caótico, todos los demás algoritmos, cómo modifican su gráfica. Y había un algoritmo muy interesante que era el AGG. Ese para nosotros siempre encendía las 170 estaciones. Y una de las cosas, bueno, ese no funciona, ese no sirve porque siempre prende las 170 estaciones y de nada nos va a servir lo que nos está explicando. Y cuando empezamos a verificar diversidad, cuando empezamos a ver en qué momento el algoritmo dejaba de cambiar sus resultados, o en qué momento nos daba su primer solución, nos percatamos que el único algoritmo que siempre tiraba la primer solución factible, o sea, porque no todas son factibles, nos puede dar soluciones, pero no todas son factibles, dado las restricciones que nosotros fijamos, vimos que este algoritmo era el primero que daba siempre la respuesta adecuada. Y de ahí en más, ya todos se valían de esta solución para dar una respuesta. Entonces, dado estos análisis que les he comentado, que consideramos, nosotros notamos la importancia que tenía un algoritmo que en esta gráfica parecía no tenerlo, por los resultados que nos estaba ofreciendo. Este comportamiento adecuado que vemos de la sinergia que se da del grupo de algoritmos, la inicializaba todo el algoritmo genético generacional. Allá lo vemos arriba, eran 171 estaciones y él siempre prendía las 171 estaciones. Y mientras él no estaba presente, los demás se tardaban cantidad de tiempo en darnos una solución. De hecho, el algoritmo que nosotros creíamos, el algoritmo de abejas, ese ni siquiera nos daba una solución, y que era uno de los élites en su momento cuando lo estamos probando. Entonces, poder proveer de elementos que nos permitan explicar cada una de las soluciones que se nos ofrece es relevante. En medicina hay ahora, así como se hacen pruebas para temas de pruebas de nuevos medicamentos, ya hay una metodología para pruebas de nuevos, de cómo probar un algoritmo de inteligencia artificial ahí. Entonces hay grandes avances en ese sentido. Esto que les comparto aquí es un ejemplo de lo que se puede hacer si podemos explicar algo. Nos podemos ahorrar recursos. Podríamos, por ejemplo, nosotros quitábamos ese algoritmo, el genético, y en conjunto sí llegábamos a soluciones, pero el tiempo de solución era muy, muy, muy largo. Y la calidad de las soluciones era de menor calidad. Entonces, explicar cómo aportan cada uno de ellos, cómo interactúan, en qué momento se activa un algoritmo u otro para dar soluciones adecuadas, resulta relevante. Más aún, el tema que he visto recurrente aquí con ustedes son redes neuronales. Más aún esa clase de redes
que todavía no podemos explicar gran parte de lo que hacen, ¿no? Eso es lo que yo les tenía para compartir. Agradezco mucho el tiempo. Bueno, yo estoy acá en la Universidad Politécnica de Pachuca. Soy parte del cuerpo académico de cómputo suave y analítica de datos, ¿no? Trabajo para 2 programas, uno de maestría en tecnologías de la información y otro en el doctorado de ciencias y tecnologías avanzadas. Nuestro laboratorio, cómputo suave y analítica de datos. Más que hacer uso de solamente los algoritmos, nos gusta mucho trabajar sobre temas de análisis de resultados y explicar el porqué de esos resultados. Eso es en lo que más estamos trabajando. Agradezco mucho el tiempo y bueno, a sus órdenes si hubiera algún comentario.